Oro, Señor, por la vida de cada uno de los que están. Dame la luz para infundir luz al espíritu y al corazón de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero tocar un tema. Voy a tratar de poder explicarlo de forma sencilla pero profunda. Y el tema que vamos a abarcar hoy, que me puso en mi corazón, fue: los esclavos no heredan, los hijos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que cada uno de nosotros debemos de pensar como hijos y no como esclavos? Porque el esclavo no hereda, los hijos sí. Y esto es algo tan importante para cada uno de nosotros, de poder ver cómo Dios ha traído a nosotros una revelación de un espíritu esclavo a un espíritu que va a la libertad. Pero ¿por qué a veces como personas no podemos cumplir el propósito y destino que Dios tiene en nuestra vida? ¿Por qué no podemos ir más allá de lo que nosotros nos imaginamos? Y lo interesante, y lo que voy a estar viendo en esta historia y en este pasaje, es sobre la vida de Abraham. Y la vida de Abraham, o la vida de Abraham, que ahora es Abraham, el padre de multitudes, de familias, el que serán benditas todas las familias de la tierra. Nos vamos a dar cuenta de cómo puedo hacer un cambio de esclavitud a ser un hijo. Interesante. ¿Cómo se puede hacer de ser un esclavo a convertirme en un hijo que realmente hereda? Y cuando estoy hablando de herencia, no solamente estoy hablando de situaciones materiales, sino que hay una herencia interesante. Así es que acompáñenme, por favor, al libro de Génesis. Fíjense bien este aspecto. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, Dios nos enseña algo muy interesante. ¿Ven? En donde la Biblia nos habla definitivamente de cosas sobre la herencia. Dice Génesis 15:1 de esta forma: después de estas cosas, estamos en Génesis 15:1, después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Si usted lee el versículo 12, 13, 14, el capítulo 12, 13, 14, Abraham acaba de regresar de una guerra. La primera guerra mundial que se habla en la historia de la humanidad es con Abraham. Sí, esa es la primera guerra mundial que la historia habla, con Abraham. Dice la Biblia que cuando secuestran a Lot, Abraham se levanta con aproximadamente entre 300 y 400 hombres y van y destruyen a 5 reyes, el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, y diferentes reyes, y los destruyen. Solamente Abraham contra 5 reyes y 5 ejércitos. Interesante. Y dice la Escritura que liberará a Lot con todas sus pertenencias. Ahí es en donde encuentra a Melquisedec y etc. Y en el capítulo 15 dice así: después de estas cosas.
¿De cuáles cosas? Después de que Abraham tuvo una guerra y destruyó a 5 reyes con todos sus hijos. Dice así: después de estas cosas, después de una guerra, o de unas guerras, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será de manera grande. Cuando la Biblia dice yo soy tu escudo, está diciendo yo me pongo por ti. Para atacar a Abraham, yo me pongo por ti. Eso es decir, un escudo. Hay varias palabras, por ejemplo, la Acadia, palabras que hablan, siempre definen lo mismo. Un escudo es algo que se pone por ti. Entonces, cuando Dios dice yo soy tu escudo, es yo me pongo por ti. Interesante. Y después dice, y tu galardón, pero esa palabra galardón es una palabra interesante que habla y tu salario, y tu paga, y tu remuneración, recompensa, tu jornal, tu pago, voy a hacer. Y después dice, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Este Damaseno es de la ciudad de Damasco, Siria. Entonces, ¿cómo sería? Este sirio de Damasco, o este Damaseno, este sirio, es el que va a heredar. Señor, ¿pero por qué dices que mi recompensa va a ser grande? Ojo. ¿Por qué dices que mi recompensa, mi salario, mi galardón, mi paga va a ser grande? Si no me has dado hijo. Aquí hay algo bien interesante. Quiero que vean esto. Y esto es algo, iglesia, que es un rey de justicia que quiero que pongas en tu corazón. Esto es algo que quisiera que pongas en tu corazón. Un padre le interesan más los herederos que la herencia. A ver, ¿cómo? Un verdadero padre le interesan más los herederos que la herencia que les va a dejar. Porque tú puedes tener herencia, tú puedes tener cosas, puedes tener cosas materiales, pero si no tienes un heredero, Abraham está preocupado y dice: Señor, dices que mi paga será grande, que mi jornal, dices que tú me vas a dar un galardón grande, pero ¿por qué? O sea, ¿para qué quiero el galardón si yo no tengo hijo? El único que va a ser un heredero va a ser un esclavo. ¿Me estoy explicando? Va a ser un esclavo. Una persona que tiene el concepto correcto de la herencia no es cuánto tienes, sino quién le vas a dejar lo que tienes. No sé si me entiendes. Y aquí es muy importante, amados. Vamos a ver la mentalidad bíblica, la mentalidad que Dios tiene. Abraham tiene todo, tiene riquezas. Dice la Biblia que Abraham era riquísimo. Es como una persona que puede decir: bueno, me encargo de hacer muchas cosas, pero no tengo ni la mínima idea de quién va a seguir. No tengo la mínima idea de quién se lo va a quedar. He visto personas que se la pasan. Miren, allí en Zitácuaro pasó una situación. Había un hombre que tenía demasiados transportes públicos, era dueño de líneas y todo.
trabajó mucho. Y este hombre nunca pensó en que pudiera haber dejado todas esas líneas de transportes. Se lo dejó a la persona equivocada y la persona equivocada se deshizo de una herencia de 20 años en año y medio. Entonces, amados, ¿por qué te estoy diciendo esto? A Dios le interesan malos herederos con mentalidad de hijos que con mentalidad de esclavos. Porque una persona con mentalidad de esclavo va a destruir la herencia así. Interesante. Pero ¿por qué dentro de las iglesias hay personas que tienen una herencia tan increíble que Dios les dejó, pero tienen mentalidad de esclavos? Y hacen que esa herencia que Dios le dio la destruyan en un momento. Un hijo, yo he visto, por ejemplo, a Corbán, a mí, llegan sus primos y de repente empiezan a correr en la casa, azotan las puertas, jalan el papel higiénico, se meten sin limpiarse los pies. Entonces Corbán le dice: a ver niños, a ver, no azoten las puertas, porque valen. Mi mamá hizo un quehacer y no ensucien la casa, límpiense los pies. Ahora, una mentalidad de hijo cuida lo que su padre, por lo que su padre trabajó. No sé si me explico. Una mentalidad de esclavo. ¿Alguien más es del patrón? ¿Lo que? Entonces te voy a enseñar en esta tarde cómo dejar una mentalidad de esclavo y tener una mentalidad de hijo. Dios tiene un porqué. Espérese tantito. Entonces Abraham le dice: Señor, ¿de qué sirve que tú me vas a dejar una herencia si no tengo hijo? Entonces el que va a heredar es un esclavo. Eso fue lo que Abraham le respondió. Y después de hablar: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno de Damasco, un sirio llamado Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ojo en esto. Una persona puede nacer en una misma casa, pero con una mentalidad diferente. Abraham había nacido, Eliezer, en la casa de Abraham, pero con mentalidad de esclavo. ¿Sabe qué pasó con el hijo pródigo? Lo mismo. ¿Sabes qué pasó con el hijo que se quedó en la casa? Lo mismo. Uno pensaba como que estoy esclavizado aquí en esta casa. Papá, no me has dado un pescado para irme a cotorrear con mis amigos. Papá le dice: ¿por qué no quieres? Todo lo que está aquí es tuyo. Que piensas como esclavo es otra cosa. Y el otro dijo: dame mi herencia. Tenía una mentalidad de hijo, pero con un corazón de esclavo. Le da su herencia y se va y se emplea para que le dé de comer a los cerdos en una hambruna. Se acabó toda la herencia y se emplea. Y cuando está el esclavo dice: en la casa de mi padre hay tanta abundancia. Él reacciona, reflexiona y regresa a su casa.
historia termina con los dos hijos teniendo una mentalidad de hijos, de esclavos. ¿Me están siguiendo? Ahora, hay algo interesante. Vamos a seguir la historia. Los esclavos, ¿qué? No heredan. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te dará. Digo conmigo, los esclavos no heredan, los hijos sí. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos? Levántate. Entonces tú heredas. Ahora, vamos a anotar. Sigamos. Entonces, una de las primeras cosas que Dios empieza a hacer con Abraham ese esclavo no te hereda. Y lo primero que Dios empieza a hacer para que Abraham empiece a cambiar su forma de pensar sobre la situación de su hijo, que todavía no conoce, entonces Dios empieza a utilizar lo creado a su alrededor. Dios empieza a utilizar lo creado para poderle hablar. Versículo 5. Esto es cuando Dios te habla a través de lo creado. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo a Abraham: así será tu descendencia. O sea, Dios tiene que utilizar ciertos elementos de lo creado para poderles enseñar realidades profundas a los seres humanos. Porque la única forma de que podamos entender las cosas divinas de Dios, lo oculto de Dios, es a través de lo creado. Por eso ayer enseñaba que la palabra olam en hebreo, por ejemplo, como el mundo venidero, olam significa, está traducido como mundo, pero olam es algo escondido. Olam es escondido. A ver, Dios en el mundo está escondido, pero a la vez se revela. ¿Sí me explico? Otra vez. Dios en todo el mundo está escondido, pero a la vez se revela. ¿A través de qué? De lo creado. Por eso la Biblia dice que nosotros los hombres somos como los árboles de justicia. Ok, te pones a estudiar un árbol y entonces vas a entender lo que Dios quiso decir. Porque hay algo oculto a través de lo creado. Entonces, de repente vemos que Dios lo saca y dice: mira las estrellas y ve si las puedes contar. Así será tu descendencia. Entonces, cuando Dios empieza a cambiar la mentalidad de una persona, la persona tiene que aprender a ver a través de lo creado. Si tú y yo no miramos más allá de un árbol, si tú y yo no miramos más allá de una nube, si nosotros no miramos más allá de un eclipse, entonces no vamos a entender y a comprender el mensaje divino que hace a través de lo creado. ¿Me va siguiendo? Voy a seguir. Y dice el versículo 6: y creyó a Jehová y lo fue contado por justicia. ¿Vale? Pero ojo, aquí viene la segunda duda. Vean, Abraham es un hombre de fe, pero tiene preguntas. Y cuando dice que vas a tener un hijo, sí, mira, ve las estrellas, ya las viste, sí, a ver, cuéntame, no se puede. Ok, está bien.
Y de repente en el versículo 7 dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Ok, Señor, ya entendí lo del hijo, ya lo entendí. Fíjate bien, lo que primero hace Dios es darte un heredero y después darte una herencia. ¿Sí se dan cuenta de eso? Abraham le está diciendo, Señor, dame un hijo. Y cuando me dice, bueno, salte, ya viste que existe una descendencia, ahora te voy a dar la herencia, esta tierra será tuya. Fíjate cómo funcionan las cosas. Cuando tú ya tienes en tu corazón a un heredero, entonces Dios te añade herencia. Porque Dios no te puede dar una herencia si no hay un heredero. Y un heredero tiene que ser un ¿qué? Hijo. O tiene que tener el corazón de hijo, no de esclavo. ¿Me está siguiendo? Ahora, entonces lo primero que Dios da es un heredero y después del heredero da una herencia. Él le dijo, yo soy Jehová, ya lo leí, y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que debe de dar? Y le dijo, aquí vamos a empezar. Voy a empezar a predicar. Va. Aquí vamos a ver el proceso que tienen los herederos. Las 5 cosas que Dios trabaja en los herederos. Va, vamos a aprender. Hay 5 cosas que Dios trabaja en los herederos. Y que si nosotros empezamos a ver cómo Dios trabaja en nosotros como herederos para quitarnos la mentalidad de esclavos, porque la Biblia dice, antes erais esclavos, en otro tiempo eran esclavos. Hay muchos versículos que te pueden enseñar, pero dice, anteriormente tú eras esclavos del pecado, pero ahora Dios te ha traído a libertad, ahora sois hijos, ahora son llamados hijos. Pero ¿cuál es el proceso que Dios hace para que una persona herede? Esto también tiene mucho que ver con lo físico. ¿Sí me sigue? También tiene que ver mucho te puede ayudar mucho con la situación para que tú veas que tiene un corazón de hijo, que tiene un corazón para heredar. Número 1, dice, y él respondió, versículo 8 voy, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Versículo 9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años. A ver, Abraham está platicando con Dios y le dice, Señor, ya entendí que me vas a dar un hijo, ya entendí que me vas a dar la tierra, pero ¿cómo sabré en que yo heredaré? Y Jehová le dijo, tráeme una becerra de 3 años. A ver, Señor, yo te pregunté, ¿cómo voy a saber heredar? Por eso, tráeme la becerra. Pero no solamente me entregas una becerra. Vamos a ver las 5 cosas, la voy a ver. Tráeme una becerra de 3 años. Una cabra de 3 años. ¿Vale? Un carnero de 3 años. Fíjense bien, una tórtola también. ¿Qué más? ¿Y un qué? Y un palomito. Señor, no te entiendo. Nada más te estoy preguntando cómo se quiere heredar. Por eso mismo, tráeme esas 5 cosas y te voy a enseñar los que van a heredar y cómo lo vas a hacer. ¿De verdad que esta conversación es así como que rara? O sea, Señor, si yo no te pregunté nada, respóndeme. Vas
5 animales. Porque los que van a heredar la tierra tienen que tener 5 características. Ora, como dicen acá, por hora. La primera. ¿Quiere aprender? ¿Quiere aprender cuáles son las características de un heredero? O sea, así como que por qué Dios, ¿para qué? Abraham obedece. La becerra, el carnero, la cabra, el carnero, la tórtola y el palomino. 5 animalitos se los traen. Ok, no entiendo nada, pero si esto me vas a hacer entender, y con eso me vas a responder, aquí están. Y dice algo tan interesante. El carnero, vamos a ver primero, trae una becerra de 3 años. Dense cuenta que no es un becerro. Es una becerra, una hembra. ¿Dice becerra o no dice? No dice becerra. Estaba prohibido llevar una becerra a los sacrificios. Tiene que ser un macho, tiene que ser un becerro. Si tú empiezas a darte cuenta, Dios empieza a pedir becerros. De hecho, el becerro de oro era macho. ¿Por qué aquí Dios pide una becerra, sea hembra, de 3 años? Esto es algo interesante. Dios nos está mostrando algo importante. Un becerro en la Biblia representa fuerzas. Un becerro en la Biblia representa poderío. De hecho, la letra Aleph en paleohebreo es la cabeza de un toro, que representa poder, fuerza, grandeza. Pero aquí tiene una becerra. Aquí suceden 2 cosas importantes. Número 1, la becerra tiene la fuerza para poder arar o para poder, etcétera, pero tiene una fuerza superior. ¿De qué? De procrear, lo que el becerro no tiene. El becerro tiene fuerza, el becerro tiene poder, el becerro jala, el becerro empuja, el becerro. Pero la becerra, que se va a convertir en vaca. A ver, aquí es muy interesante. ¿Se acuerdan que utilizaron los filisteos para realizar el arca? Vacas, becerras. Dicen, vamos a poner un carro nuevo y ponemos el arca ahí y que unas vacas estén criando. Quiten a sus becerros y que lleven el arca. ¿Cómo se comporta una vaca que está criando? Cuando un becerro es alejado de su madre, el becerro empieza a bufar y la vaca se pone inquieta para ir a buscar a sus becerros. ¿Me va siguiendo? Ahora, ¿por qué Dios nos enseña este relato bíblico de que las vacas tenían que llevar el arca y quitarles la cría y encerrarlas, y las vacas seguir el camino? Cuando la Biblia dice que las vacas iban mugiendo, llevaban el arca y las vacas iban mugiendo. Ahí le va algo loco. Esa palabra mugir viene también de la palabra cantar desde el interior. Las vacas volteaban y veían el arca y le cantaban. Porque el arca durante 7 meses nadie le cantó ni a la boca. Y fueron unas vacas las que mugían y prefirieron dejar sus crías
y llevar el arca del pacto. Y dice la Biblia que las ofrecieron en sacrificio. No sé si es historia. Una becerra representa la primera característica del hijo. Una becerra representa que todo hijo tiene que ser productivo. Una mentalidad de esclavo, una persona con mentalidad de esclavo no es productiva. Vean esto. Son activos. Vean, un esclavo es activo. A ver, ¿cómo? Sí, o sea, tú le dices, haz esto y lo hace. Ay, bueno, tengo que hacerlo. Pero un hijo es productivo. Va a hacer la herencia de su padre. Un esclavo va a hacer lo que le dijeron, pero un hijo hace crecer la herencia de su padre. Entonces, una de las primeras características que estamos viendo es ser una becerra, no un becerro. ¿Por qué? Porque las becerras son productivas. La leche dan becerros. Señor, ¿cómo conoceré que he de heredar? Dame una becerra. ¿Cómo? ¿Qué me quieres enseñar? Sean productivos. Cuando entonces una persona es productiva en el reino de Dios, Dios es nuestro Padre, nos da dones, nos da talentos, nos da cosas y somos productivos. Es como una persona que es empleado. Un empleado puede ser activo, pero lo importante que tú empiezas a ver de un empleado que ama el lugar donde está, ama su trabajo, ama la empresa, ama al patrón, voy a decirlo de esta forma en buen sentido, es productivo, vela por la producción. Pero la persona, mire, Dios nos ha bendecido, bendito el Eterno para siempre. Nos ha bendecido con una farmacia. Pusimos 2 empleados. Porque empezamos a crecer, empezamos a etcétera. Pusimos 2 empleados. Y yo soy, la verdad, yo soy muy tranquilo, ¿sabes? Pero mi esposa llega a me dice, hola amigo, en buen sentido, mi esposa llega a me dice, hola amigo, oye, ¿ya te diste cuenta que no hay refresco en el refrigerador? El refresco. Encontré varios empleados jugando. ¿Me explico? Sí, perdón. Digo, mira cómo está la regla, se ve mal. Acomódala. Mira, se ve polvo aquí en el medicamento. Límpialo. Mi esposa, claro, sus hijos eran invitados, les decía que fueran productivos. Pero después, contratamos a una empleada que era muy activa y productiva. Y decía, no, pues es que si ustedes no generan, ¿cómo me pagan? Productivo. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo eso? Cuando entonces ahora esta muchacha, gracias a Dios, encontró un muy buen trabajo, hija, Dios te bendiga, tienes un excelente trabajo. Dejamos a Corban. Y el Corban está, vaya, mamá, anótele, mijo. Papá, falta esto, anótele para ti. Dijo, porque un hijo vela por qué. Por lo que es de su casa. Una de las primeras características que Dios le está diciendo, ¿cómo es heredar y cómo va a ser el heredero? Productivo. Una becerra. Número 2. Y dice la Biblia de 3 años, ¿por qué especifica los 3 años? Porque una becerra de 3 años ya es productiva. Número 2. Una cabra de 3 años. Una cabra de 3 años.
alabanzas al Señor. ¿Y por qué una cabra de 3 años? Una cabra de 3 años, una cabra pequeña de entre 1 y 2 años, son locos. Patean, golpean, brincan, deshacen. Pero ¿por qué Dios pide una cabra de 3 años? Porque una cabra de 3 años es mucho más pesada. Y como ya está, por decirlo de esta forma ahorita, es menos loca. Bueno, loco. No, es que loca aquí es otra cosa. Bueno, en el buen sentido. Atrabancada. Lo cambiamos. Atrabancada. ¿Sabe? Otra de las características es de que un heredero no tiene que estar loco y atrabancado. ¿Cómo reconocer que no esté loco y atrabancado? ¿Por qué? Porque va a ser lo que va a ser marihuanadas. Dijo, una cabra va a empezar a destruir. Las cabras se comen todo. Junto con los huskies. Yo tengo una perra que es husky, alabanzas al Señor. Yo digo, yo tengo una perra que es joyera, porque hace joyos por donde quiera. Hace hoyos, destruye los zapatos, destruye todo lo que se encuentra. Una cabra igual. Ahora es algo interesante. Dios dice de 3 años. ¿Por qué no más chiquita? Porque si de 3 años están locos, más chiquitas están más locas. ¿Y por qué digo esto? Un heredero tiene que estar como la situación de una cabra, ser loco para hacer cosas para Dios, pero no loco para destruir lo que es de Dios. ¿Sí me explico? ¿Cómo? A veces nosotros hacemos cosas locas para Dios y decimos, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Pero qué era esto? Eso es algo loco. También tienes la naturaleza de que un heredero que se avienta a hacer cosas para Dios, de un heredero que se avienta a hacer cosas locas que no tienen sentido a lo mejor para ti, pero hacer cosas locas para destrucción no es de un heredero, pero hacer cosas locas, aventadas para el beneficio de una casa, para el beneficio de una familia, para el beneficio de una iglesia, entonces es digno de ser heredero. No sé si me está. Sí. Entonces la carga representa algo loco, algo sin control, etcétera, en un mal sentido, pero en el buen sentido es aventarse a hacer cosas que no te imaginaste hacer. ¿Amén? Después el Señor le pide, ¿vale? Un carnero de 3 años. ¡Hola! Un carnero de 3 años. ¿Qué significa un carnero? ¿Vale? Un carnero es macho. Dense cuenta que los 2 primeros animales, esta palabra cabra no es necesariamente, a la cabra también se le dice a machos, es lo de también el femenino, pero aquí habla de un carnero en el 3, un carnero de 3 años. La tercera característica que una persona debe tener. La tercera característica, carnero. ¿Cómo? Un carnero es aquel que trabaja en humildad y sabe dar gracias. Miren, voy a explicar esto. Un carnero en la Biblia nos habla de, por ejemplo, Abraham. ¿Te acuerdas que Abraham iba a sacrificar a Isaac? Y de repente Dios proveerá, le dice, sabe la historia, y de repente viene a un carnero atorado de los cuernos, ¿se acuerdan? Entonces toma el carnero y lo sacrifica,
Pero esa es una forma, un carnero siempre habla de saber dar gracias y ser agradecido. Porque los carneros se ofrendaban para dar gracias a Dios. Los corderos eran para limpiar el pecado, pero el carnero era para darle gracias a Dios. No sé si me estoy explicando. Un cordero era para limpiar los pecados, para limpiar y purificar a las personas, pero un carnero era para darle gracias a Dios. ¿Sí me explico? Dense cuenta de algo interesante. Los cuernos de un carnero empiezan aquí, se enrollan y regresan casi a donde empezó. No es como los alces que tienen los cuernos puntiagudos, sino que el carnero habla del agradecimiento para Dios. Estos animales se sacrificaban para darle gracias a Dios. Ahora, la tercera característica de un heredero es que sepa ser agradecido. Cuando nosotros somos agradecidos, el agradecimiento te abre el honor. El agradecimiento te abre las puertas. El agradecimiento habla bien de ti. Un heredero que sabe agradecer es porque seguirá recibiendo, porque un agradecido seguirá siendo le seguirán mandando favores a su vida porque sabe ser agradecido. Una persona que no es agradecida es una persona que no es oída. Esto es algo interesante. A mí me invitan un chiquillo y a cada rato les digo, muchas gracias. Gracias. Cuando nosotros como herederos no damos las gracias, tenemos mentalidad de esclavos. La mentalidad de esclavo no da gracias. La mentalidad de esclavo dice, ¿por qué te voy a dar las gracias si esto me lo gané yo? ¿Me explico? Había un hombre que tenía una empresa y decía, me contaba, me decía, pastor, fíjate que empecé a notar algo en mis empleados. Empecé a notar que muy pocos eran los agradecidos. Y cuando yo pagaba, muy pocos me decían gracias. Muy pocos. Y los que me decían gracias eran personas que yo no les podía negar una falta que ellos pudieran utilizar un día. Yo no se los podía negar. Pero cuando el que no era agradecido me decía, oiga, fíjese que esto, les negaba. Pero usted me pone a pensar, ¿por qué? Digo, simplemente porque uno generó gracia delante de ti. Por eso viene la palabra gracias. Cuando tú das gracias, entonces hayas gracia. No sé si lo estoy. Y me decía, es que a lo mejor yo soy malo. Digo, no, es lo que ellos han generado contigo. Ahora va, cuando un heredero es agradecido con Dios, cuando un heredero es agradecido con su padre, entonces la gracia no te va a faltar. Hay herederos, hay gente, por eso te digo, la mentalidad de esclavos dice, pues, ¿por qué te voy a dar las gracias? Tú me deberías dar las gracias a mí. ¿Por qué? Porque yo trabajé para eso. Simplemente me estás pagando lo que yo trabajé. ¿Por qué te tengo que dar gracias? ¡Wow! Era esto. Hay mucha gente que así es con Dios. ¿Por qué te tengo que dar gracias de lo que me has dado? ¿Por qué te tengo que dar gracias de lo que me has bendecido en mi trabajo? ¿Por qué te tengo que dar gracias de eso? Porque yo no trabajé. Mentalidad de esclavo. Por eso la Biblia dice, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice, y el pueblo halló gracia
delante de los egipcios y les daba todo lo que les pedían. Eso es interesante, el agradecimiento. Cuarta característica, eso habla del carnero. Cuarta característica, ¿qué sigue? Una tórtola. Dios tiene sentido del humor. Una tórtola. Me voy a apurar porque necesito llegar al horno. Una tórtola también le pide 3 mamíferos y 2 aves. 5. No es casualidad que Dios pida 5 cosas. No es casualidad que Dios pida los 5 animales representados por 5 es gracia. Pero vean, y una tórtola también. ¿Qué significa la tórtola? La tórtola tiene una característica interesante. La tórtola es un animal el cual habla de la fuerza familiar. Una tórtola tiene lazos familiares muy fuertes. Andan en sus hogares. De hecho, las tórtolas llegan a hacer sus nidos dentro de los templos, dentro de las iglesias. No sé si algún día les pasó aquí, que aves o vengan a hacer nidos. Eso la Biblia lo habla en los Salmos. Pero la tórtola tiene una característica tan importante sobre los lazos familiares. Es una atadura de los lazos familiares tan interesantes. Mira, por ejemplo, ¿vale? Cada vez que se escuchaba el canto de la tórtola en Israel, hablaba y les recordaba a los israelitas en una cultura la familia. Bien, en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 11. Cantar de los Cantares 2:11 y 12 dice: porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue. Versículo 12: se han mostrado las flores en la tierra, hablando que llegó la primavera. El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Una tórtola está hablando también cambio de tiempos. Un heredero conoce el cambio de los tiempos. ¿Cómo? Que viven las etapas con la familia. Qué fácil es decir: no, yo conocí a la iglesia cuando empezamos en un cuartito, pero después nos mudamos a un lugar más grande, hasta este lugar. ¿Cómo? Un heredero, un hijo, conoce los tiempos y las etapas de la familia y los valora. Un esclavo no le importa el tiempo que la familia empieza a saltar para la bendición. Un heredero conoce los principios, conoce desde abajo, desde los cimientos, conoce los tiempos y las canciones de esta forma. Por eso Israel es algo muy notorio en la cultura. Cuando dice: mira, ya pasó el invierno, ya pasó la lluvia, ahora viene el tiempo de la canción. ¿Cómo? Hay flores ahora en nuestro país. Date cuenta que no solamente hablaba de una persona, sino que hablaba de una familiaridad en el país. Hemos escuchado el canto del autor. Voy a decir esto. Golda Meir dijo, tiene una frase la cual me gusta mucho. Golda Meir es
fue una primer ministro de Israel, una judía, la cual también le llamaban la Dama de Hierro. Está tremendo. Golda Meir dijo estas palabras. Golda Meir dijo: la paz llegará cuando los árabes amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros. Wow. Pues la familia. Hay una fotografía que me gustó en la realidad me gustó. Está un terrorista en un hoyo aventando misiles y enfrente una mujer con un montón de niños y ellos escondidos. Y del otro lado está un soldado israelí afuera y una familia escondida. Es por eso que los terroristas utilizan las familias como escudos humanos. El Israel no, el Israel las defiende. Por eso Golda Meir dijo esto: la paz llegará cuando los árabes amen más a sus hijos. ¿Vale? Así van a dar más a sus hijos, más de lo que nos odian a nosotros. ¿Sí está bien? Ellos, el terrorista dice: vamos a matar al pueblo judío, a todos, niños, a todos, destruir el pueblo judío, que no exista. El hebreo dice: vamos a destruir a Hamás, no a los árabes. No sé si. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver? Un esclavo no piensa en familia. Un hijo piensa en familia. Por eso es una tortura. No me voy a meter mucho. Y el quinto, un palomino. ¿Se va conmigo? Señor, ¿cómo conoceré de que estos son herederos? ¿Cómo conoceré de que tú me vas a dar la tierra? Tráeme 5 animales y te voy a enseñar. Yo al principio no lo entendía. Hasta que me dijo el Señor: ¿qué le pediste animales? Y nada más te estaba preguntando cómo eres, a ver si voy a llegar. Y yo me puse a estudiar las características de cada animal, lo cual estoy mintiendo demasiado. Entonces entendí que los herederos tienen esas características. Y la última, un palomino. La paloma, ¿vale? El palomo es, en ciertos aspectos, es un ave muy interesante. Habla de que la paloma tiene relaciones muy concretas con el hombre. Bien, el primero, no recuerdo el nombre del general que utilizó un británico y en la Primera y Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo los nombres ahorita, pero ellos empezaron a utilizar las palomas mensajeras. En la guerra, mataban una paloma, le ataban un mensaje en código y echaban las palomas, y las palomas iban en medio de la batalla. De hecho, hay una caricatura que se llama Valiant, creo que es Valiant. Es una paloma que parece con su casquito y todo, y llevan mensajes. Entonces, lo que hacían las palomas, iban y había una estrecha relación de mensajes entre los hombres. Llegaba la paloma, le quitaban el mensaje, le colocaban otro mensaje, la dejaban descansar primero y al otro día
la alimentaban y todo, y al otro día la volvían de regreso. Pero cuando descubrieron esto los enemigos de los británicos y de parte de Europa, entonces empezaron a emplear halcones para que mataran a las palomas, ¿vale? Las destruyeran, y entonces ya el mensaje ya no llegaba. ¿Está conmigo? Ok. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Por qué Dios le pidió una paloma? ¿Por qué Dios le pidió una paloma a Abraham? ¿Y qué tiene que ver con un heredero? ¿Saben ustedes quién utilizó, el primer hombre que utilizó una paloma como mensajera? Noé o Noé. Noé manda la paloma, etc. Y la paloma regresa con una respuesta. A ver, la pregunta es: ¿cómo la paloma entendió que Noé la estaba mandando para ver si ya la tierra podía ser pisada? Si ella era secada, si ya estaba seca. ¿Cómo es que la paloma entendió eso? Interesante, ¿no? Y la paloma regresa con evidencia. Y no le pone el pico. Ahora, un heredero. La quinta característica de un hijo y de un heredero es aquel que comprende los mensajes. Es aquel que lo sabe discernir y es aquel que lo sabe cumplir. Esto habla de obediencia. ¿Por qué el Señor Jesús, cuando sale del agua, sale viendo una paloma y se le posa, que es Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo? ¿Por qué en forma de paloma? Señor, ¿por qué no utilizaste un león? O una águila. ¿Por qué no utilizaste otro simbolismo? ¿Por qué la paloma? Porque la paloma habla de la relación del cielo con el hombre. Porque la paloma representa los mensajes del cielo hacia nosotros. Entonces un heredero va a entender los mensajes, va a entender, va a obedecer y va a entender la relación de mensajes con el cielo. Por eso Dios le pide un palomillo. Porque está hablando de la relación estrecha con los hombres. De hecho, mira, los griegos, los romanos, los egipcios utilizaban estos animales en ceremonias religiosas, es lo que vemos. Inclusive utilizaban ratas, fíjate, pero eso no lo voy a meter, ¿vale? Por ejemplo, con Noé nos habla de él, pero la paloma también es un símbolo que se considera un símbolo de paz o mensajes de paz. Entonces, un heredero es una persona que busca la paz con Dios, entiende los mensajes y sabe obedecerlos. Esa es otra característica. ¿L? ¿Va conmigo? Vamos al versículo 10. Y él tomó todo esto, fíjense bien, y él tomó todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las alas. Aquí hay un mensaje poderoso. Abraham agarra el becerro y ¿qué? Y lo parte en dos. Vale. Y pone una mitad aquí y pone una mitad acá. Toma la cama y la parte a la mitad y pone una mitad acá y otra mitad acá. Y toma lo que es el carnero y parte la mitad y deja una mitad aquí y otra mitad acá. Pero la tórtola y el palomino no lo parte. Voy a explicar por qué. Interesante. ¿Por qué los tres animales nosotros son partidos y las aves no? Simplemente por una razón interesante. Los que tienen corazón de herederos
Los que tienen corazón de herederos tienen que entender algo. Que tres de las cosas que Dios nos pide hacer. ¿Ustedes se acuerdan qué significa la becerra? La becerra significa ¿qué? ¿Ser qué? Productivo. Que todo lo que tú haces en productividad como heredero, la mitad es para ti, la mitad es para Dios. ¿Cómo? ¿Sí? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, ser productivo en el reino, y entonces Dios va a hacerte ¿qué? Productivo en lo físico. ¿Ya me lo mismo? ¿Se acuerda de la cabra? ¿Qué significa la cabra? Deja las cosas locas para que todo lo que hagas en Dios, la mitad para ti y la mitad para Dios. Otra. ¿El qué? El carneo. ¿Qué significa qué? Ser qué? Agradecido. Cuando tú eres agradecido con Dios, entonces Dios es recíproco en ese agradecimiento. Y te lo devuelve con qué? Con gracia. ¿Va conmigo? Ahora, ¿por qué las dos aves no son partidas? Eso es interesante. ¿Por qué no son partidas las dos aves? Porque las cosas del cielo solamente le pertenecen a Él. Las cosas del cielo y secretos del cielo le pertenecen a Él. Pero hay algo muy interesante. Hablé que las aves son la relación de familia y el palomino ¿qué? Entender los mensajes. ¿Por qué las aves que son del cielo tienen que hablar de la familiaridad? Dice la Biblia esto, que ahora nosotros somos familia de Dios. Y todos los mensajes que vienen son divinos. Estos mensajes, el ser familia con Dios, el ser familia con Él y entender sus mensajes no puede ser partido, porque es un solo mensaje divino y una sola familia en los cielos. Hablando también de la familiaridad dentro de la tierra. ¿Sí va conmigo? Vean. Otro. Y descendieron aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y habrá que las ahuyentarán. Imagínense, están los cuerpos muertos, o sea, todas las aves, las 5, están partidos de pecero, pero venían las aves de rapiña. La palabra rapiña en hebreo significa, dice así, y descendían aves de rapiña, aves con fuerza y con hambre. ¿Cómo se comporta un animal hambriento? Agresivo. ¿Va? Aquí voy a empezar a estar bajando el mensaje para casi terminar. Hablando de Egipto. Ahorita vamos a llegar a Egipto. Y dice la Biblia que las aves de rapiña descendían sobre ellos. ¿Cómo es una ave hambrienta? Agresiva. Y habránlas ahuyenta. Ojo en esto. Cuando hay algo que al diablo no le gusta, y son que no haya herederos. Si el diablo ataca a los herederos, si el diablo ataca a los hijos, y las aves de rapiña representan al enemigo con toda su vida en contra de los herederos. Esto es algo tremendo. Voy a continuar. Mas a la caída del sol, aquí no te se fue, diga conmigo caída. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Hay 3 características que vienen en contra de los promovimientos. Número 1, las aves de rapiña. ¿Cómo? El diablo con todo. Por eso cuando la Biblia dice un león hambriento con está hablando de hambruna. Cuando el enemigo tiene hambre, destruye,
va con todas sus fuerzas, no le importa nada. Entonces, una de las cosas que vemos que Dios nos está enseñando, que a los herederos el diablo les da con todo, como una ave de rapiña. Y número 2, mas a la caída del sol, o sea, ya cuando no había sol, sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Segunda característica que va en contra de los herederos: el diablo los quiere tener en la oscuridad. ¿Cómo en la oscuridad? La oscuridad hace que no veas más allá de lo que tú te imaginas. Una persona que es heredera, el diablo le ciega la visión. ¿Para qué? Para que no sea productivo, para que no haga cosas mayores, para que no sea como una persona que haga que esos talentos se multipliquen, que una oscuridad te limita. ¿Alguno de ustedes ha caminado en la oscuridad y caminas como si estuvieras en el día? ¿Verdad que no? Dice la Biblia que caía el sol y vino una oscuridad sobre él. Entonces, las cosas de los herederos es que el diablo los quiere meter en la oscuridad. Otra. Entonces dijo Abraham: ten por cierto que tu descendencia, fíjate, le está diciendo, ahora ya pasa lo de los animales, y entonces Dios le responde. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Señor, espérame, si tú me estás diciendo que un esclavo no va a heredar, y yo te quiero mi descendencia de esclavitud, ¿notas esto, ¿Vale? Es como que, a ver, que esté en el sentido del humor. Un esclavo no heredará y dices que mis hijos van a ser esclavos. ¿Por qué van a ser esclavos? Porque en Israel es mi primogénito, así dice la Biblia, debe era mi primogénito de Israel, es la herencia. Tengo un heredero que es Israel, le voy a dar la tierra promesa, pero tienen que saborear tantito lo que es el esclavo. ¿Cuándo valoras más una cosa? Cuando trabajaste por ello, cuando no lo tenías, eres escaso. Tú dices que un esclavo no me va a ayudar, pero ¿por qué nos quieres enseñar el lugar de la esclavitud? Para que valores tu herencia. ¿Cómo fue que el hijo primogénito, el hijo pródigo, valoró su herencia? Cuando se fue con los cerdos, cuando lo pusieron como un esclavo, entonces dijo y valoró, dijo: me regresó a mi padre. Entonces, Señor, que no te preocupes, ahora me hiciste sacrificio. Todo eso que te acabo de contar, ¿de qué? ¿Fueron productivos? Pregunta. Entre más los oprimían a los hebreos, más que eran productivos. Lo que hizo Abraham con los sacrificios es profetizar lo que Dios les iba a enseñar a su descendencia en Egipto. Y te lo puedo demostrar, pero no tengo tiempo. Por una más te digo una. ¿Te acuerdas de las vacas? Las vacas, ¿qué? Son productivas. En el capítulo 5 del Éxodo, versículo 9 dice: y entre más los oprimían, más se multiplicaban. Señor, pero es que no te preocupes, ya hiciste una ofrenda. Esa ofrenda que acabas de hacer de la vaca, voy a trabajar en ellos en Egipto, y esa ofrenda va a durar 800 años. Porque pasaron aproximadamente 400 años de hablar al Éxodo, a donde está Jacob, y todos los 430, están hablando de 800 años, cuando un hombre hizo un sacrificio por lo que Dios iba a hacer en la nación de Israel. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo? Mitad y mitad. No sé si me expliqué. Voy a continuar. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra
sepas, cuando tú tengas tu herencia, la valores. A ver. Muchos de nosotros rentamos casas. Yo renté casa. Y cuando me pasé mi casa, entonces más que amor y valor. Entonces cuando Dios empieza a hacer todos esos procesos es para que aumente el valor de tu herencia. No sé si me estoy explicando. O sea, te voy a dar una tierra, pero te voy a tener que meter en una tierra ajena. ¿Para qué? Para que la valores. ¿Sí me siguen? Bueno, voy a seguir. Dice, morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. A ver, Dios, para hacer rica esa nación y hacerla multiplicada tienes que meter ahí esclava, sí, para que entonces valoren todo lo que tienen. Pero a la nación con lo que yo meteré, yo los voy a destruir, pero saldrán con gran riqueza. ¿Cuál es el asunto? De que Dios tiene que pasarlos por un proceso. Y voy a empezar a sentar el mensaje. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Vaya, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Vale? Versículo 17. Fíjense cómo acaba el proceso. Y sucedió que puesto el sol, diga conmigo puesto, ¿se acuerdan que le dije que recordara y a la que caída del sol? ¿Sí se acuerdan? A la caída del sol vino una oscuridad, pero a la puesta del sol, o sea, cuando el sol ya salió, fíjense. ¿Y por qué dice esto? Vean, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido. A ver. En el versículo anterior dice, y a la caída del sol vino unas tinieblas sobre Abraham, el cual le empezó a agarrar el sueño. Pero a la caída del sol se hace de noche. Pero aquí, ¿por qué la Biblia dice, y a la puesta del sol, había oscuridad? Si ya había amanecido. Ahí va. Así es. Y sucedió que puesto el sol, ve, hay una caída y una puesta. Hay una noche y un día. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. A ver, ¿saben por qué está oscurecido el sol? Por el humo del horno. En hebreo se parece. Estaba en hebreo dice. Y aconteció que cuando el sol salía, estaba oscurecido porque se veía un horno humeando. ¿Sí me explico? El asunto es que había un horno humeando. Y cuando un horno humea, es porque esto yo veo la onda cuando veo un horno de pan. En Michoacán hacen un rico pan, un horno. ¿Y sabes cuándo se vuelve humeando? Cuando ya no lo utilizan. Porque mientras está utilizado el horno, está caliente y no humea. Cuando lo apagan, órale, entonces, ven, me sigue. Entonces, vean, entonces por eso la Biblia dice, y sucedió, tu descendencia va a estar 400 años, pero va a llegar un momento que va a salir el sol para ellos. Pero va a ser un horno humeando, porque un horno humeando habla de que ya no lo estoy utilizando. ¿Por qué? Porque tú me tienes que meter a tus hijos, a tu descendencia, a un horno, en que cuando ellos ya entiendan
comprenden y pasan los 400 años. Entonces, yo apago el horno, aunque está de día, el horno va a seguir humeando. Ellos no van a ver el sol, porque van a pensar que todavía están en la noche. Cuando el pueblo de Israel sabe, todavía pensaba, ¿como qué? Pues claro. Aunque estaba el sol, el humo hacía que vieran de noche. Por la mentalidad, ahí va. Eso sucede que puso el sol y ya oscurecido se veía una gran antorcha de fuego, fíjense bien, y una gran antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Va. ¿Qué es lo que sucede con una antorcha? Una antorcha de fuego pasando por la mitad de los animales divididos. ¿Qué significa? El fuego significa una purificación. No, por favor, ayúdenme con su imaginación. Un horno que fue utilizado, ese horno se llama Egipto, y que de repente humeó porque se acabó el proceso. Entonces hay una antorcha que pasa por el medio de los animales. ¿De qué habla una antorcha pasando frente a los animales, en medio de los animales? Habla iluminando un camino. ¿Por qué creen que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, ¿qué iba frente a ellos y atrás de ellos? De día era una nube y de noche una columna que los guiaba. Ahora, ¿qué tiene que ver con los herederos? Que Dios siempre, una persona que está en el proceso de heredar, o una persona que tiene el corazón de heredero, es aquella persona que siempre va a ver una luz, que lo va a guiar, que lo va a enseñar, que lo va a llevar, pero sobre todo lo va a purificar. Y por último dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Escuchen bien, la franja de Gaza legalmente son israelíes. No se encuentra ningún rey de Gaza o etcétera que haya sido dueño de eso. Dios le dijo, desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el Éufrates, parte de Siria, parte de algunas tierras que están ocupadas, Dios se las dio a los hebreos. Salomón, David, los reyes de Judá y los reyes del norte fueron dueños de esas tierras. En el 2005, un hombre llamado, y acabo con esto, sobre la herencia, un hombre llamado Sharon, en el 2005 sacó a todos los judíos, él siendo judío, sacó a todos los judíos, era un presidente judío, sacó a todos los judíos de la franja de Gaza y dijo, hay que darle esta tierra a los palestinos para que haya paz. Y los empezaron a sacar. Tú no puedes ver eso, Hay videos donde están sacando a los... Este presidente judío mandó al ejército y sacó a los judíos para que les dieran esa franja de Gaza en el 2005. Pero llegó un rabino y le dijo Sharon, el Eterno dice así, fíjate, dice el Señor que no vas a morir, pero tampoco vas a vivir, porque le diste herencia a quien nos dio y se la diste a los palestinos. Palestina viene de la palabra filisteo, filisteo. ¿Me está siguiendo? Y los filisteos siempre han deseado la destrucción de Israel. Ahora, entonces, ¿qué tiene que ver con esa herencia? Ahorita bueno. Entonces, este cuate al año le dio una parálisis cerebral y queda como estado vegetativo, no muerto,
no podía vivir algo normal. 7 años, así estuvo 7 años hasta que murió, por haber entregado una tierra. Ahora, en 1973, en la guerra de Yom Kippur, agarran a Israel por sorpresa. Y entonces ganan lo que es los Santos de Golán. 50 años después, porque cada 50 años la tierra regresa a su posesión. 50 años después, en el 2023, Israel está peleando por Gaza, porque se le dañó. Eso estaba tremendo. Cada 50 años, en 1897, y empieza lo que es el sionismo ese que todo el mundo regresen a su tierra. En 1898 se establece que todo judío legalmente puede regresar al lugar de sus padres. 50 años después, en 1948, Israel se vuelve nación. Cada 50 años, Dios le devuelve pedazos de tierra. Porque son hijos y porque es herencia. Ahora, ¿qué tiene que ver la iglesia? ¿Sabes por qué nosotros a veces no tenemos esa herencia que Dios nos? La tenemos, perdón. Pero ¿sabes por qué no la podemos disfrutar? Porque tenemos mentalidad de esclavos. Y una verdadera persona con mentalidad de herencia, de herederos, de hijos, tiene las 5 características de estos 5 animales. Si tú no te ves como familia, ¿cómo vas a heredar la tortuga? Si tú eres agradecido, ¿cómo vas a heredar el carnero? Si tú no eres productivo, ¿cómo es que Dios te va a dar algo para que tú no lo produzcas? ¿Sabías tú que cuando los israelitas se fueron en el 2005 les dejaron a los palestinos les dejaron casas? De hecho, hay unos videos donde judíos están destruyendo sus casas con martillos. Dice, ¿cómo me van a sacar si yo no tuve esa casa? Les dejaron casas a los palestinos. Les dejaron hectáreas, escuchen bien, hectáreas con invernaderos de naranja, de flores. Les dejaron hectáreas de vides en donde Israel hizo producir el desierto. Hicieron un pacto diciendo Israel les va a dar el agua, pero ustedes trabajenlo, vuélvanse productivos, no es una nación. ¿Y sabes qué hicieron? Al otro día que los israelitas les dejaron las casas completas, les dejaron todo lo que es la producción de naranja, les dejaron todos los invernaderos, al otro día llegaron los palestinos con una máquina y destruyeron todo. Y viven en una extrema pobreza. ¿Cómo es posible que dentro de Israel tengan un paraíso, a decirlo de esta forma, y una ciudad tan próspera del primer mundo, y los palestinos no? Y simplemente los que viven unos kilómetros. ¿De qué? ¿De esclavos? Y de hijos. No sé si está claro. Y dice la Biblia, y Dios hizo un pacto con Abraham y le dio los límites de la tierra. Amados, ahora ya entendemos por qué los sacrificios de Abraham y la mitad de todos, porque hay 2 tipos de animales. Tuvo una pregunta que Abraham le dio. ¿Y cómo conocería el Señor que voy a heredar? Dame los animales. Te voy a enseñar. Y para acabarla, tu descendencia va a estar 400 años. ¿Por qué? Si tú, siendo el padre de la fe, no lo entendiste, ellos tampoco. Los tengo que meter al horno. Pero no lo va a hornear. Pero yo pasaré con una antorcha, dando a cada
¿Qué fue lo que Dios hizo? Purificó el pensamiento de los hebreos. Y te lo puedo demostrar en el libro del Éxodo. Cada uno de los animales aparece en el libro del Éxodo hasta el capítulo 14. Póngase. Alguien viene aquí arriba, por favor. Don un piano. Dice la Escritura. El pueblo de Israel, amados, siempre se vio como familia. En el libro del Éxodo 1 dice, y estas estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Una tortuga. Te puedo demostrar todo lo que te acabo de decir. Y dice la Escritura, voy a acabar con el libro de Gálatas, de la carta de Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Gálatas 4, 7. Dice en Gálatas 4, en el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se acuerdan que los esclavos que no heredaron? Mientras estaba en el hotel, estaba reflexionando y mandando unas fotos de la boda con mi esposa. Y mi esposa, le mandé las fotos para que le diera coraje. Y me dice ella, me hubiera encantado poder estar ahí. Y mi esposa dijo algo muy sabio. Que me gustó mucho. Dijo esto: cuando la familia crece, también lo es. ¿A qué le dije? ¿Por qué dices así? Sí, porque sé que al apóstol Gilberto y a mi amiga los va a bendecir mucho Dios. Y les van a dar unos hermosos nietos. Pero también así Dios les multiplicará sus herencias. Y pensé yo en lo económico. Digo, sí, yo creo que sí. Y mi esposa dijo esto: sé que Dios le va a pedir hijos que van a levantar iglesias, que Él les va a pedir establecer en otros lugares, porque la vida. Y después seguimos platicando del rico café que nos fuimos a echar con mis amigos. Pero me puse a pensar y me acordé de este tema que no daba desde hace muchos años.
Y surgió mucho en mi corazón esto. ¿Para qué quieres una herencia si no tienes herederos? El padre de la fe dijo: ¿acaso me va a quedar un esclavo? No. Va a ser uno que tenga el corazón de hijo. Los hijos heredan, los esclavos no. Ahora eres hijo. ¿Y sabes cuántas veces el diablo te ha querido poner como que yo no soy digno, es que yo no, es que yo no otro, para que no disfrutes de tu herencia? Aquí pueden haber personas que tienen una herencia tan increíble, pero se han visto tan indignos, se han visto tan pequeños, se han visto que no lo logran, cuando Dios dice: ¿es que eres hijo? Hay muchas bendiciones que ya no retuvo en medio de la oscuridad. Hay mucho que el diablo vino como ave de rapiña a quitar tu herencia. Hubo un horno humeante, pero iglesia, ya es tiempo de que te empieces a ver como Dios. Hay muchas cosas retenidas en el cielo, muchas bendiciones de todos los aspectos, por causa de ver los ojos. Los esclavos no heredan, los hijos sí. Vamos a ver sus ojos. Padre, Padre, te